El senador Gustavo Petro se pronunció sobre el alcance del fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que el Estado violó sus derechos políticos cuando fue destituido e inhabilitado como alcalde de Bogotá por la Procuraduría en 2013, decisión que fue anulada el año siguiente por el Consejo de Estado. Adicional a esto, el órgano judicial ordena a Colombia adecuar su ordenamiento interno para que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas. Los causantes de este tema, y tengo que decirlo así, son personas que estaban incursas en unos hechos de corrupción. Por tanto, es absolutamente tonto afirmar que las consecuencias de unos hechos de corrupción, entonces, es que las consecuencias judiciales es que se profundiza la corrupción, como ha dicho el vocero del gobierno. ¿Cuáles eran los hechos de corrupción? Pues una apropiación privada de un servicio público, el aseo, en contra de otros privados, pero humildes y miles, que eran los recicladores. Y sobre lo cual la Corte Constitucional había hecho una sentencia declarando la inconstitucionalidad de esa contratación con estos particulares, muy afines a los sectores de poder político tradicional, y la orden de potenciar a estos miles de personas humildes que hacían el servicio de aseo. Las tensiones que produjo el cambio de modelo llevaron a estos privilegiados de la contratación a presionar sobre instancias del gobierno. Hay una declaración que dice que con dinero, en la Procuraduría, en la Superintendencia de Industria y Comercio y en las Contralorías, llevando a sanciones, como ustedes saben, de destitución al alcalde de ese entonces, a mí. Bueno, la pelea judicial ha terminado. Pero es la pelea judicial tanto en Colombia, porque unánimemente la sala plena del Consejo de Estado, no sé si hubo unanimidad, pero falló a favor mío, anulando todo el proceso del procurador Ordóñez contra mí, las multas de Contraloría por más de 100 millones de dólares, todas han sido suspendidas por la justicia colombiana administrativa, suspendidas, se supone transitoriamente por medidas cautelares que ha expresado la justicia colombiana. Solo queda vigente la multa de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es un caso excepcionalísimo, porque aquí también, al ser aceptado el proceso de nulidad de lo que se me adelantó en la SIC por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se suspendió el cobro coactivo. Pero, extrañamente, el presidente, a través de la superintendencia, mantiene el embargo, como medida cautelar, se llama así. Es decir, está suspendido el cobro coactivo judicialmente, pero la presidencia me embarga bien el sueldo, lo que tuviera, que es básicamente una persecución política. Bueno, estos son los hechos que en gran parte se derrumban hoy. La sentencia, ya lo explicaron los abogados, simplemente vuelve realidad un principio democrático, porque esto no es de corrupción, sino de democracia. El derecho político como un derecho humano fundamental, que lo reconoce nuestra Constitución del 91 y la Convención, que es parte de la Constitución de Colombia, por el artículo 92 del bloque de constitucionalidad. Esto es lo primero. El derecho político es un derecho humano fundamental. ¿Cuál es el derecho político? A elegir o ser elegido y participar en condiciones de igualdad en las decisiones del Estado. Ese es el artículo 23 de la Convención. Elegir o ser elegido. ¿Qué puede vulnerar ese derecho? Pues la Convención, que es nuestra Constitución, establece unos eventos en los que se puede vulnerar el derecho a elegir, por ejemplo, la mayoría de edad.
la nacionalidad o que la persona haya cometido un delito. Y por tanto, un juez penal le quite sus derechos políticos. Esa es la convención, esa es la democracia, principio universal. En Colombia, bajo la excusa de la corrupción, que no es cierta, porque la corrupción ha incrementado en Colombia en forma escandalosa, se quitó y se vulneró los derechos políticos, es decir, los derechos humanos fundamentales, al permitir que autoridades políticas no judiciales, y la Contraloría lo es, y la Procuraduría lo es, no son autoridades judiciales, no juzgan. Entonces se les permitió quitar derechos políticos a la ciudadanía, más de casi 2.000 en el caso colombiano. Eso mismo hicieron los venezolanos en el gobierno de Chávez, por ejemplo. Y a través de una multa le quitaron los derechos políticos a Leopoldo López. Y Leopoldo López intercedió a la Comisión Interamericana, hizo el mismo proceso y hubo una sentencia previa a la nuestra en donde se le restituyó sus derechos políticos. Esa sentencia debía ser aplicable en Colombia, como nosotros lo pedimos, pero el gobierno hizo oídos sordos al tema. Venezuela respondió saliéndose del sistema interamericano de derechos humanos. En general, eso es lo que hacen las dictaduras, es decir, mantuvo el criterio de que una autoridad política, no judicial, pueda quitarle derechos políticos a la ciudadanía, que es lo propio de las dictaduras. En Colombia, como no se quiso aplicar esa sentencia, que era obligatoria aplicarla, pues nos tocó mantener todo el proceso. En el año 2017 hicimos pues un diálogo con el gobierno del entonces, con el doctor Guillermo Rivera y con Cristo, que eran ministros del Interior en su momento. Ellos accedieron a presentar una reforma que estaba en la reforma política del entonces al Congreso, con más o menos estos artículos. Carlos Rodríguez ayudó mucho en estos artículos que se pide que se cambien, ahí se hacía. Y la Contraloría y la Procuraduría hicieron ahí como una vaca común, influenciaron a los parlamentarios, que tienen mucho poder de influencia además, y no permitieron la reforma. En el 2017 eso se cayó, el proceso siguió, terminó en sentencia que ahora obliga al Estado colombiano, a menos que el gobierno de Duque quiera salirse del sistema interamericano de derechos humanos, tal cual hizo el gobierno de Chávez. Con nuestra crítica, porque nosotros criticamos al gobierno de Chávez por esa decisión en su momento, y dijimos que el pacto democrático en todas las Américas consistía en fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. Por eso acudimos a él. No creo que Duque tome una decisión. Él ya había intentado una reforma del sistema interamericano, se estaba tratando de adelantar a estas circunstancias que hoy tenemos. Fracasó la mayoría de los gobiernos de las Américas, todas rechazaron su iniciativa de reforma y menos mal, porque eso sirvió para guarecer la democracia ante dictaduras de todo tipo. Hoy se mantiene vigente y hoy obliga al Estado colombiano a cumplir los derechos políticos como derechos políticos fundamentales. ¿Qué significa esto? ¿Que entonces se cayó una barrera en la lucha contra la corrupción? No, porque la corrupción es un delito, no es una irregularidad. Cuando un procurador o un contralor investigan un hecho de corrupción, lo están investigando como si fuese una irregularidad y no como si fuese un delito. Eso sí ayuda a la corrupción, y ahora voy a explicar por qué. Porque si la corrupción es un delito, robarse el patrimonio público para un particular, sí mismo o una tercera persona, que es como se define la corrupción internacionalmente, pues al ser es un delito, quien tiene que investigarlo es la fiscalía y quien tiene que juzgarlo
es el juez penal. ¿Por qué se está haciendo como si fuese una irregularidad en manos de contralores y de autoridades políticas y no judiciales? Pues al dejarle eso a autoridades políticas y no judiciales, lo que se construyó en Colombia fue un sistema de extorsión política. Porque lo que hace el contralor regional en algún municipio o el procurador regional, guardadas las excepciones que siempre las hay, es pedir el CBY en el proceso de corrupción que ha detectado y dejarlo en la impunidad. Y así es como se está haciendo la política en Colombia. Funcionario que no acepte, a ese sí lo destituyen. Y el que acepte, es decir, que reparte el fruto de la corrupción, ese no es destituido. Funcionario honesto que empieza a recibir la extorsión y se resiste, el funcionario honesto es el destituido. En cambio, el funcionario corrupto que hace la repartija con el funcionario de la autoridad política que lo está investigando, ese queda en el cargo. Entonces, el sistema que tenemos prohíja la corrupción y establece un sistema de extorsión política que elimina la democracia en Colombia en lo que tiene que ver con los derechos políticos, porque le quita el derecho a la ciudadanía de elegir y al elegido de gobernar. Entonces, las consecuencias de esto es que va a haber más democracia, que el temor, que yo lo viví en mi propia administración, el miedo desatado dentro de los funcionarios públicos, porque veían una policía política encima en la Procuraduría, en la Contraloría, y ajustaban los programas no a lo que había decidido la ciudadanía en su voto libre, sino a lo que quería ideológicamente el procurador o el contralor de turno. Hoy quedan liberados de eso. Hoy se puede gobernar mejor y se puede gobernar de una manera menos corrupta porque no hay un poder extorsivo prohijando la corrupción, porque el que delinca tiene un juez natural que no es un político que lo mira, sino que es un juez de la República. Y estas son las consecuencias que se abren camino. Esto implica, ya pensando hacia el futuro y políticamente, que la Fiscalía debe tener una Fiscalía Anticorrupción muchísimo más fuerte de la que tiene hoy. Y esto implica que la Procuraduría y las Contralorías deben dedicarse a su función constitucional, que es examinar irregularidades que tengan sanción disciplinaria, que nunca se pueden comparar con una sanción judicial, o problemas de pérdidas de dineros públicos, no por corrupción, sino por ineficacia, que es el caso de lo que tienen que hacer las Contralorías, donde no hay dolo. Si hay dolo, inmediatamente eso tiene que transferirse a la justicia competente para que investigue el dolo y los hechos, es decir, al criminal o al supuesto criminal. Estas son las consecuencias. A mí, obviamente, me resarce personalmente. Aún tengo consecuencias como el embargo de mis bienes y de mis ingresos por parte de la presidencia de la República, que es terrible, digamos, un presidente embargando a su opositor. Es la ley de los caballos, eso lo practicaron los conservadores en el año 1908 contra los liberales. Pero en general podemos entregarle a Colombia después de esta lucha una liberación democrática, que me parece importante porque va a mejorar la calidad de los gobiernos locales y de la acción política en Colombia, su calidad. Congresistas asustados ante un procurador. Eso deja de ser. Ya vimos el caso de Piedad Córdoba. Eso deja de existir en Colombia. Alcaldes y gobernadores asustados porque su oposición política le nombró el contralor y el contralor los puede destituir sin importarles el voto popular. Eso se acabó en Colombia. Hoy las ciudadanías pueden ser más libres de escoger y de controlar a sus gobernantes, porque son los verdaderos dueños del Estado. El ex candidato presidencial se refirió también a las indemnizaciones que el Estado colombiano deberá pagarle.
el Estado es la sociedad colombiana, ¿no? Porque al final es la que pone la plata. Entonces, el Estado paga una cuantía que no es muy alta, digamos. Les quiero anunciar que en mis balances personales, la multa que me pone el presidente de la República es por 850 millones. Y la indemnización que logro por este proceso es de más o menos 36 millones. Así que hagan las cuentas. Digamos, en términos de mi propio pecunio, pues yo vengo perdiendo muchísimo más a raíz de toda esta situación que lo que es la indemnización. Pero el tema es el siguiente. Claro, esos 36 millones de mi pecunio me han sacado ya 150 millones que están en las arcas de la Superintendencia de Industria y Comercio. No pudieron los millones de dólares por una simple razón, no los tengo. Yo no tengo propiedades fuera de mi casa que es propiedad familiar, pero ustedes se han llevado 150, me van a regresar 36. El Estado me los paga, sí, claro, está obligado. Pero en la justicia colombiana existe lo que se llama la acción de repetición, es decir, el Estado puede recuperar eso que me paga una vez lo haya hecho y es contra quien produjo el daño, como persona, ¿no? Ya no como institución. Y ese que produjo el daño se llama Ordóñez. Digamos, aquí la persona se podría extender a Granados, ¿no? Digamos, por la magnitud de la sentencia. Esto no lo he explorado yo mucho, yo quiero que mis abogados lo contemplen. Pero digamos, en Colombia, no se necesita una sentencia internacional. En Colombia existe el procedimiento por medio del cual lo que paga el Estado puede ser recuperado vía el pago del responsable directo y físico del hecho. Por último, Petro expresó su posición sobre la renuncia que varios sectores políticos le están pidiendo a Alejandro Ordóñez, quien se encuentra como embajador del país ante la OEA. ¿Qué pasa políticamente con Ordóñez? Porque él es embajador de la OEA, de este gobierno. La sentencia no habla nada de eso, obviamente, ni a mí me interesa mucho porque el embajador de la OEA es un digno representante del presidente Duque. Y esta es la imagen que él quiere presentarle al mundo, porque todos los embajadores de la OEA hoy que lleguen allá a esas reuniones que hacen del Consejo de la OEA o que tengan interrelación con el embajador Ordóñez, pues saben hoy que Ordóñez es el responsable de una condena contra el Estado colombiano en el sistema interamericano del cual hace parte la OEA. Incluso es como su eje rector. Digamos, es una situación políticamente impresentable, pero corresponde a Duque. Si Duque quiere hacer que su gobierno sea representado así, es decir, por un violador de derechos humanos constatado en la misma instancia de la que hace parte, pues ese es un problema, en mi opinión, de Duque. Allá él, así como mantener una vicepresidenta que metió plata para sacar a un narcotraficante de la cárcel porque era su hermano, o se asesoró de otro terrorista que asesinó a Jaime Garzón, o se asoció personalmente con uno de los grandes narcotraficantes del país. Pues que, claro, pues si ellos quieren mantener la vicepresidenta en el cargo, pues esa es su presentación pública ante el mundo. Una persona que pensara en la nación, en la sociedad y en la imagen del país y en sus criterios y en sus valores, pues no deja que pase eso. Pero lamentablemente ese tipo de valoración no parece estar en la cabeza de los gobernantes. Es Duque el que decide. Si me preguntan a mí si yo fuese presidente, pues es impresentable. La imagen de Colombia, la figura de Colombia, los valores de Colombia ante la OEA están representados por un violador flagrante, probado de derechos humanos. Porque los derechos políticos son derechos humanos. Si Ordóñez tuviese valores cimentados en la decencia, él mismo debería tomar la decisión de renunciar.